Se parece Gustavo Petro cada vez más a Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Hay varias señales que apuntan en esta dirección, como por ejemplo el ataque a los medios de comunicación, el desprecio a la oposición y las presiones a las instituciones, tanto para que le aprueben sus reformas como para que se diera finalmente la elección del fiscal general. Esto lo vamos a conversar hoy en Panam Post con Alejandro Bermeo. Él es abogado, especialista en derechos humanos y competencia ciudadana. Bienvenido. ¿Qué tal, José? Un gran saludo para ti, para toda la audiencia y bueno, es un placer estar con todos ustedes. Si me Muchas permites gracias. entrar de una vez entonces sobre Sí, tu sí, comentario, dime. sí. Para comenzar, quisiera que empezáramos hablando sobre estas lamentables declaraciones de Petro este lunes contra los medios de comunicación, ¿no? Específicamente contra RCN y Caracol, que para pues nuestra audiencia internacional son los principales medios, los principales canales de televisión en Colombia. Y esto pues fue inevitable que se hiciera la comparación con lo que fue la arremetida del chavismo, iniciando con Hugo Chávez en Venezuela, que llevó al cierre de más de 400 medios. El caso más sonado fue sin duda el cierre del canal RCTV, pero a esto se fueron sumando emisoras de radio, periódicos, portales digitales, etcétera. Entonces quisiera que usted nos contara cómo ve esta situación en Colombia con Petro. ¿Cree que es válida la analogía? ¿Hay peligro de que pues esto que dijo Petro sea un preámbulo de una Sí. arremetida contra la prensa similar a la del chavismo en Venezuela? Bueno, la analogía es perfecta, es realmente lo que estamos viviendo en Colombia. Cualquiera que ha sufrido lo que es el socialismo, la dictadura en Venezuela, sabe, le parece ver en Colombia simplemente un poco de lo que fue la historia de su país, pero incluso antes de tocar eso en concreto, que creo que es evidente para todos, es evidente para cualquier patriota, para cualquiera que esté en la oposición, para aquellos que se consideran simplemente inconformes, es evidente lo que está haciendo Petro. Colombia también está mostrando unos síntomas muy similares a lo que viene ocurriendo en Venezuela también en relación a su oposición. Y eso me parece incluso más importante que el ataque de Petro a la prensa, porque el ataque de Petro a la prensa, todos lo sabemos, todos lo vemos, No pero es una Colombia también, sorpresa, no es una sorpresa. exacto, no es algo que nos sorprenda, pero lo que sí realmente es preocupante y a lo cual hay que ponerle la lupa es que Colombia también está manifestando los síntomas de una falsa oposición. Sea, Colombia también está comenzando a desarrollar una especie de, yo lo he llamado opoficción, ¿no? Unos ciertos sectores allí que por debajo negocian la política con Gustavo Petro, negocian los votos con Gustavo Petro, otros que se declaran como independientes, otros que son simplemente opositores de momento para lograr ser reelectos en el Congreso de la República. Entonces, creo que eso es más preocupante todavía y es muy importante que cada colombiano pueda determinar realmente qué congresista, qué partido político está haciendo una verdadera oposición o simplemente es parte como del teatro. Yo le hago oposición a Petro, pero al final yo estoy ahí es por mi salario, por mi fama, por mi puesto, por mi interés, pero Petro seguramente deje un heredero, deje otra persona o tal vez él mismo. O sea, realmente se está viendo mucho de esto en el país, una especie de oposición que no pasa del show, que no pasa del tema de redes y que a lo que nos estamos enfrentando posiblemente se requiera una fuerza de choque del tamaño de lo que está generando Gustavo Petro. Ahora, en cuanto al ataque a la prensa, por supuesto que hace parte del camino que ya todos hemos evidenciado en Venezuela, pero además a eso hay que sumarle la gran cantidad de activistas, influenciadores, llamados acá en el país, muchos de ellos como guerrilleros virtuales, sicarios digitales, ¿no? Que se dedican a quemar Llamadas políticos, bodegas. las llamadas bodegas, cibertropas, que a veces es el término que les gusta más a los Sí. académicos, que no les digan bodegas, bueno, cibertropas, pero también bots, cuentas falsas, muchas de ellas están siendo manejadas desde Venezuela, desde Cuba, desde Rusia. Muchas de estas cuentas posicionaron la imagen de Gustavo Petro en campaña, montaron narrativas, generaron un falso apoyo a Gustavo Petro que al final termina llamando la atención de muchos otros políticos, sectores, votantes,
Entonces, aquí estamos viendo por parte de estas cibertropas un ataque, una censura, estigmatización, persecución, ¿m? Y además vemos que muchos de ellos son premiados, ¿no? Recientemente, bueno, reciben puestos en RTBC, que es el, el El medio caso de oficialista del Volumen, régimen. sí. Claro, el medio oficialista del régimen, el caso de Sebastián Guanumen, ahora nombrado como embajador de Colombia en Chile, o sea, realmente mover la línea ética, como ellos mismos lo llamaron, pues sí paga, ¿no? Y paga bien. Aquí Petro lo que hace es medir el talante de los medios de comunicación para ver si los puede amedrentar o no. Gustavo Petro quiere saber es si con estas amenazas y con estos comentarios realmente los medios van a dejar de informar lo que están informando, si tal vez van a bajarle un poco al volumen, ¿no? Petro lo que está haciendo es como quiere medir hasta dónde es capaz los medios, hasta dónde son capaces los medios de realmente hacer ese control y esa veeduría que ellos, por supuesto, hacen y que es tan necesaria, ¿no? No solo atacó a los medios, ¿no? Sino en general las privatizaciones, la empresa privada, la libertad de empresa, el capitalismo en general, porque pues Petro tiene un plan claro y es empobrecer a la población. ¿Y para qué la quiere empobrecer? Para hacerla dependiente del subsidio, del asistencialismo. Dicho de otra manera, pues, para que la población sea fácil de sobornar y él pueda comprarle los votos a partir de subsidios en diferentes sectores donde él ya está moviendo pues una gran cantidad de dinero. No solo él, también Nicolás Maduro. Nicolás Sí, lo Maduro, típico que vemos en estos regímenes, ¿no? Por eso la analogía. Y por eso al principio le hacía esta analogía en cuanto a tres temas básicos, que es lo que hemos visto recientemente, que es por un lado el ataque a los medios, por el otro la presión a las instituciones y por el otro el desprecio a la oposición, pero no esa oposición de los partidos que mencionas, que pues termina siendo una oposición tal vez ficticia o colaboracionista en algunos casos, como en Venezuela, sino la oposición del pueblo opositor, de las personas como tal, los ciudadanos. Pero quisiera que para que siguiéramos un poco este orden, sobre todo tomando en cuenta lo que es noticia hoy, otro tema que no podemos dejar pasar es la elección de Luz Adriana Camargo como fiscal general de la Nación, ¿no? Justo después de que presentara su renuncia Amelia Pérez, que se vislumbraba como la candidata favorita de Petro, que pues sabemos que fue una terna presentada por él, una terna completa presentada por él, ¿no? Pero sabemos la presión que él estuvo ejerciendo a lo largo de todo este proceso y la preocupación que generó esa presión a la Corte Suprema que llegó a recordar lo que fue esa sangrienta, ese sangriento ataque, esa sangrienta toma del Palacio de Justicia que pues fue ejecutada precisamente por el M-19, el grupo guerrillero al que Petro pertenecía. Entonces, todo este asedio hace recordar eso que ocurrió hace más de 40 años y ahora pues vale preguntarse qué opinión le merece a usted la elección de la nueva fiscal, que es por cree que es producto de esas presiones, que la renuncia de Amelia Pérez sea otra estrategia como parte de esta presión. ¿Y quién es? Para quienes no lo conocen, Luis Adriana Camargo. perfecto. Cerrando un poco la idea anterior y ya entro Sí, totalmente en materia de lo que me estás planteando. En 2026, Gustavo Petro, no es solo Gustavo Petro el que se está jugando la presidencia, su existencia, su libertad, sino también Nicolás Maduro. La dictadura venezolana se sí. está jugando su futuro y su existencia en las elecciones de Colombia en 2026. Y se sabe que hubo injerencia por parte de la dictadura en las elecciones en el 2022 y se sabe que ahora será todavía más fácil para 2026. Nicolás Maduro se está jugando nada más y nada Claro. menos que Buscan que en esta amistad que han establecido ya con 4 viajes de Petro a Caracas, no buscan tal vez coexistir. Pero si quieres un poquito más adelante, después de que agotemos todo el tema interno de Colombia, tocamos ese tema. perfecto. Así es, la existencia que pueda perdurar ellos, ese régimen a Sí, partir de Colombia, ¿no? El gas, el petróleo, etcétera. Mira, sí, aunque ha sido titulado el día de hoy como el martes negro para Petro, ya que no ha quedado la que supuestamente era la candidata predilecta para él, la señora sí. Amelia Pérez, y sabemos que no ha logrado el éxito en esta selección para la nueva fiscal general de la Nación,
no solo porque ella ha tenido vínculos con el petrismo, sino además por los vínculos que ha tenido su esposo, ¿no? El señor Gregorio, que hacía todo tipo de comentarios estigmatizantes, insultos en redes sociales a políticos de oposición, a medios de comunicación, y la señora Amelia Pérez, que alcanzó a tener hasta 13 votos. Recordemos que el fiscal general de la Estuvo Nación cerca, pero no lo alcanzó. estuvo cerca, claro, estuvo cerca, repito, en la ocasión anterior. O sea, estuvo solo a 3 votos de ser la fiscal general. Luego se conocería un poco los vínculos más a detalle de ella con Gustavo Petro y de su esposo con la extrema izquierda. O sea, tenías a la señora Amelia, a su esposo Gregorio en X, publicando insultos contra Vicky Dávila, contra varios congresistas, lo cual, bueno, se le descubrió, por supuesto, un poco más el talante de, de la señora Amelia, de su pareja y demás, y por eso ella sabía que había llegado sin ninguna opción, y por lo cual al final sabemos que ha quedado Luz Adriana Camargo, que ya vamos a hablar de ella, y sabemos que trataron de entorpecer ese proceso, la señora Amelia, como tú bien lo mencionabas, renunciando apenas 5 minutos antes de que la propia Corte Suprema de Justicia pues diera inicio a la selección. Ahora ya podemos hablar poco a poco del tema jurídico, ¿no? Realmente si eso va a Sí. viciarlo, si eso va a generar una renuncia, si ella renunció como debía renunciar, si realmente no es válida la selección que se ha dado de Luz Adriana. Pero en todo caso, más allá de que la oposición y los medios como que han salido a aplaudir que haya quedado Luz Adriana Camargo y no que haya quedado Amelia, pues a nosotros no se nos puede olvidar que Luz Adriana Camargo trabajó en varias oportunidades con el actual ministro de Defensa de Colombia, el señor Claro. Iván Velázquez. Desde el año 2014, por ejemplo, al 2017, tiempo reciente, ella estuvo trabajando con el señor Iván Velázquez en casos que tenía allí él en una fiscalía para la corrupción en Guatemala. Lo curioso es que ahora la propia señora Luz Adriana Camargo y el propio señor Iván Velázquez están siendo investigados por corrupción en Guatemala. Tampoco es que tengan una hoja de vida intachable. Y por supuesto que es más que evidente y Colombia no sabe hasta qué punto llegó esa cercanía de Luz Adriana Camargo con Iván Velázquez, al menos en este caso que estuvieron trabajando allí por 3 años y tiempo reciente, y no se sabe qué tipo de relación, qué tan cercana o hasta dónde haya llegado la relación que han tenido Luz Adriana Camargo con el señor Iván Velázquez. En cuanto a la experiencia, bueno, por supuesto que estamos hablando de una persona con muchísimo conocimiento en el ámbito del derecho, en el ámbito de los derechos humanos, en el ámbito, por supuesto, también de la lucha contra la corrupción. Es decir, eso nadie se lo puede quitar a la señora Luz Adriana Camargo. Ha trabajado también ya como magistrada auxiliar en la Corte Suprema de Justicia. Ha hecho parte de casos importantes en la historia del país, como los casos en contra de la parapolítica, lo cual llevó a muchos congresistas también en su momento a las cárceles. Así que realmente estamos hablando de una persona con trayectoria. Pero ojo, el cargo de fiscal general de la Nación no es el cargo de cualquier fiscal de Colombia, de un fiscal que llega con sus expedientes debajo del brazo para cada caso que tienen o para cada proceso penal, imputación, Sí, lo claro. que sea que pueda tener un fiscal, no. La Fiscalía General de la Nación demanda un conocimiento superior, demanda Superior. un conocimiento de Estado. Y como lo han dejado ver muchísimos expertos, ex magistrados también de la Corte Constitucional, etcétera, ninguna de las ternadas por Gustavo Petro tenía conocimiento de Estado. O sea, tenía el conocimiento para dirigir esa política criminal en Colombia, para dirigir lo que requiere ser fiscal general de la nación. Es que al fiscal general de la nación no es una persona al que le dice, mire, tome ese proceso y desarrolle ese proceso, inicie la acusación, la imputación. No, el fiscal general de la nación no hace eso. Para eso están fiscales, digamos, común y corriente, los fiscales delegados para determinados casos y circunstancias que se dan, y se le exige, se le demanda algo más, y en ese orden de ideas, aunque el perfil es de una gran profesional, como realmente eran las hojas de vida puestas sobre la mesa, hablando simplemente, repito, de su nivel académico, pues realmente son candidatas que son profesionales del derecho, de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, pero no al nivel que requiere ser fiscal general de la nación. Ahora, genera muchísimas dudas, por supuesto,
que en dos escenarios a lo largo de su vida y por un tiempo considerable, Luz Adriana Camargo ha trabajado con el hoy ministro de Defensa, el señor Iván Velázquez. Y esto, por supuesto que, más allá de que la periodista Vicky Dávila dijo que Luz Adriana es garantía para la oposición, y más allá que nuestro exfiscal Francisco Barbosa se pronunció hace unos minutos diciendo también y confirmando que estamos hablando de una gran profesional, dijo que la fiscalía quedaba en buenas manos, eh, ha dicho también que ha sido importante esta selección, que aunque estuvo Marta Mancera en la interinidad, nuestra vicefiscal, asumiendo ese cargo por unos días, ¿cierto? Dice que Sí, esto es claro. importante para la institucionalidad, para la corte, etcétera, y dice que esta fiscal da estabilidad, esta nueva fiscal da estabilidad a este ente, ¿no? Al ente acusador. Sin embargo, bueno, muchos nos permitimos dudar porque ella Claro. ha trabajado y hace poco tiempo con Iván Velázquez. Iván Velázquez Sí. es una de las fichas claves de Petro. Sabemos lo incómodo que fue para Petro el exfiscal Francisco Barbosa, ¿no? ¿Cree que será diferente con ella, con Luz Adriana? ¿Cree que es garantía de que no será un fiscal de bolsillo para Petro, lo que él quería? Yo creo que mucho del show que vimos de la señora Amelia Pérez, pues es eso. Considero que es un show. No hay nada al azar en el gobierno Petro. Siempre se dice que Petro es un tonto, que Petro es un bruto, que Petro no sabe, que Petro improvisa, que Petro no sabe gobernar, etcétera, etcétera. Mucho se puede decir de Petro, pero estas jugadas están muy bien organizadas por parte de él. Esto además muestra no solo la renuncia tan oportuna, faltando 5 minutos, podría mostrarnos a nosotros una especie de miedo por parte de Petro sobre que evidentemente Gustavo Petro necesita fiscal de bolsillo. Y no solo por él, sino su propio hijo, Nicolás Petro, en escándalos Exacto. por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y muchos otros que se le vienen, además, porque a él se le vienen otras nuevas imputaciones. Su propio hermano, Juan Fernando Petro, vinculado al escándalo del Pacto de la Picota, donde se le prometió a narcotraficantes la no extradición, y seguramente puedan salir otros escándalos sobre su esposa, Verónica Alcocer, sobre él mismo, etcétera. Entonces, por supuesto, nada más y nada menos que prácticamente el poder detrás del poder, que es la zarina, Laura Sí, Sarabia. pero no, no es ella, Luz Adriana, ese fiscal de bolsillo que él quería. Yo creo que posiblemente también lo sea. Yo creo que todo esto ha sido un show de Amelia Pérez, simplemente para dar a entender que Petro no quería que quedara Camargo, pero Camargo ha sido empleada del señor Velázquez, amigo de Petro, ministro de Petro, y por supuesto Petro, para Petro es muy importante tener un fiscal de bolsillo por los casos que ya te dije, Nicolás Petro, Juan Fernando Petro, pero también Laura Sarabia, la mano derecha de Petro, actual Claro. directora del Departamento Administrativo de Presidencia, la famosa del escándalo de las petrochuzadas, la Sí. parajusticia, lo que le hicieron a esta ex niñera, lo que le hicieron al teniente coronel Oscar Dávila, bueno, todo ese escándalo, varios miembros del gobierno Petro están vinculados a escándalos terribles, el propio Armando Benedetti en la Corte Suprema de Justicia por lavado de activos. Entonces, realmente yo tendría mis dudas sobre la imparcialidad de Luz Adriana Camargo, a pesar de que realmente parecía que la ficha principal de Petro era la señora Amelia, ¿no? En todo caso, Sí, Luz sí. Adriana Camargo, pues al ser empleada del señor Velázquez, pues uno podría permitirse dudar y esperar qué va sucediendo. Quisiéramos, por supuesto, que Luz Adriana Camargo siga manteniendo la línea que ha mantenido la Fiscalía, el ente acusador independiente, que siga la batalla jurídica que se está viviendo contra los corruptos, contra Nicolás Petro, contra todos aquellos que actúen en contra del marco jurídico. Ahora, en esta comparación con el caso Venezuela, también vemos en Colombia marchas masivas de la oposición que Petro intenta minimizar y descalificar. Ya vimos como en la más reciente, la de ahora, el 6 de marzo, Petro salió a decir que estas personas que salieron a la calle solo querían
no perder sus privilegios, que estaban buscando preservar sus privilegios. También recurre a las llamadas contramarchas o marchas oficialistas, similar a lo que ocurría en Venezuela, y sobre todo ante estos obstáculos que ha encontrado en el Congreso para que se aprueben sus reformas, y más recientemente vemos cómo parece que se está hundiendo la reforma a la salud, ¿no? Él ha hablado de llamar al pueblo a las calles, algo muy típico de estos populistas de izquierda. Y pues la pregunta aquí sería, ¿podría esto avanzar a otro nivel de mayor preocupación donde ponga en peligro la democracia, similar a lo que hemos visto en Venezuela, con este llamado al pueblo a las calles? De eso no hay ninguna duda. Tú nos adelantabas algo hace un instante cuando nos comentabas la presión que vivió la Corte Suprema de Justicia. También sabemos que la Corte Suprema de Justicia se ha llegado a tomar hasta 6 meses para elegir un fiscal general de la nación. Sabemos también que de alguna manera la Corte sí se ha visto presionada y terminó eligiendo bastante rápido. O sea, realmente no importa que Petro haya enviado la terna 6 meses antes, porque en todo caso esa no era la fecha para que ellos comenzaran a revisar y demás. Así que eso simplemente fue una jugadita de Petro en su momento. No se nos olvida, en la toma del Palacio de Justicia, José, se dio bajo la máxima del M-19 de la no extradición a los narcotraficantes. Qué curioso en lo que terminó eso, el M-19 pagado, financiado por Pablo Escobar, que no se nos olvide que Pablo Escobar era el jefe del M-19, era el jefe de Gustavo Petro, y qué curioso que años después nuevamente ocurra un hecho similar pidiendo la elección de un fiscal de bolsillo para el señor Gustavo Petro. Ahora, tú nos preguntas si realmente esto eh, puede desencadenar en algo peor, y la respuesta es, tiene todo lo posible para desencadenar en algo muchísimo peor. Gustavo Petro está generando un sistema elefantiásico gigante de clientelismo, de parasitismo estatal, de asistencialismo. Gustavo Petro está moviendo cantidades increíbles de dinero en las llamadas ollas comunitarias y en las llamadas juntas de acción comunal. Es decir, Gustavo Petro, en vez de que normalmente esos dineros van a una alcaldía o a una gobernación, de allí se administra, se definen los programas, ¿cierto? Gustavo Petro está enviando estos dineros directamente a los líderes barriales, o sea, a tu vecino del barrio, de tu condominio. Les está enviando cantidades gigantescas de dinero que le permiten al gobierno Petro la posibilidad y la capacidad de comprar conciencias voto a voto, casa por casa, cara a cara, de mantener el registro de cuántas personas viven en este hogar, en este hogar. Ah, en este hogar son 4 personas, tantos pueden votar, listo. Nos vemos a las 5 de la tarde allí, nos vamos a reunir para poder inscribirla en un subsidio que se va a llamar renta ciudadana, en un subsidio que se va a llamar adulto mayor, en un subsidio que se va a llamar Muy diferente a lo que vimos en Venezuela. idéntico. Entonces, todas estas personas, todo este sistema de clientes, estamos hablando de unas personas que Gustavo Petro fácilmente puede sacar y movilizar, porque Petro les va a decir, como ya lo ha dicho, si no ganamos, si el proyecto del cambio, si el proyecto progresista se acaba en 2026, a usted le quitan el subsidio, usted pierde el beneficio, va a Ujú. ocurrir esto o aquello. Entonces, ollas comunitarias, juntas de acción comunal, pero no para ahí. Guardias campesinas. Gustavo Petro está moviendo cantidades absurdas de dinero para las guardias campesinas y para las guardias indígenas. En las famosas contramarchas que tú estás mencionándonos, pues Sí. precisamente una de estas contramarchas que se dio en la capital fue una marcha de los ancestrales, de una marcha minguera de los indígenas colombianos que fueron movilizados desde el Cauca, desde el Valle del Cauca, hacia la capital por orden de Petro. Claro, cuando tú revisas, es que el CRIC y otras organizaciones indígenas de Colombia están recibiendo megacontratos donde no se hace absolutamente nada. O sea, simplemente como que yo te estoy pagando, tienes que estar listo y luego te voy a llamar. Ahora, entonces vamos sumando guardias campesinas, guardias indígenas, te decía juntas de acción comunal y te decía ollas comunitarias. A esto hay que sumar las primeras líneas. Muchas de ellas ya están siendo dirigidas desde el Ministerio de la Igualdad a través del Viceministerio de los Jóvenes. Y a eso hay que sumar
el nuevo subsidio de Petro, ¿no? Donde va a entregar 1,2 billones de pesos a 100.000 jóvenes. Cada uno de ellos recibiría 1 millón de pesos por un lapso de hasta un año. Estamos hablando de 12 millones de Sí. pesos para Este que insólito, este insólito programa de matar por no pagar, ¿no? el insólito programa de pagar, Para pagar que para pagar por no, sí, para pagar para que matar. dejen de matar, sí. Este programa inició el 22 de diciembre del año pasado. Ya está en marcha. Por supuesto, todavía no hay 100.000 jóvenes, pero seguramente en su momento habían entre 2.000 y 5.000. A fechas de hoy, bueno, ya esa cifra será más grande, 10.000, 15.000, pero estamos hablando, por supuesto, imagínate este dinero para delincuentes, para personas en las zonas, repito, más complicadas de Colombia, que van a estar listos para salir cuando Gustavo Petro lo indique. ¿Y qué hay del otro lado? Realmente, pues una oposición o un colombiano trabajador y de bien, totalmente desprotegido, la fuerza pública maniatada y un gobierno que sigue regulando para que las personas no tengan el derecho legítimo a defenderse. Estamos hablando de una especie de paramilitares o una especie de grupos paralelos a la fuerza pública. Esa lista que has hecho, pues se parece mucho a lo que en Venezuela en un principio se llamaban círculos bolivarianos, pero posteriormente pasaron a llamarse colectivos. Entonces, ahora sí, por último, ya para terminar, no quitarte más tiempo, quiero que profundicemos en lo que querías plantear en un inicio, ¿no? De cómo Petro y Nicolás Maduro se necesitan para coexistir y cómo las elecciones, tanto en un país como en otro, pues ayudan a uno u otro a mantenerse. Y aquí quería preguntarte también dentro de todo esto, ¿qué tanto crees que con esto que hemos conversado se parece hoy Gustavo Petro a Chávez y a Maduro y si hay peligro de que intente llevar a Colombia hacia una dictadura? Totalmente. Lo que menciona se puede resumir, todos estos grupúsculos se pueden resumir como colectivos petristas. Y en el orden en el cual estos grupos están siendo financiados con recursos públicos, pues entonces estamos hablando de organizaciones paramilitares. Mientras los colombianos, como te decía, quedan totalmente indefensos. Claro, lo que yo te quería comentar, que a mí me preocupa bastante, por supuesto, mucho se debate en Colombia sobre quién va a ser el candidato a las elecciones en 2026. Por supuesto, esto no es lo importante, porque puede que ni siquiera haya elecciones en 2026. Así que en vez de estar pensando, que se lanza este o el otro, o los egos personales, ¿no? Se lanzó un candidato, entonces el otro se asustó y se lanzó a los 8 días después, pero después dijeron, no, me lancé muy temprano, mejor me escondo porque no llego vivo a 2026, etcétera. Lo importante ahora es salvaguardar la democracia, las instituciones, el control político ciudadano también que debe hacerse desde las calles, más allá de las redes sociales y un control es para que tengamos elecciones libres en 2026. Gustavo Petro, también como lo sabes, ha estado recientemente atacando todo el sistema electoral colombiano. Gustavo Petro ha dicho que el sistema electoral colombiano no sirve, que es un sistema corrupto, un sistema Han dañado. dicho que es peor que el sistema venezolano, imagínense, una... Pero si hubiese sido así, no hubiese sido electo senador y presidente, ¿no? Totalmente, el señor Gustavo Petro, que ha pasado como concejal, como alcalde, ha repetido como senador y ha llegado pues al máximo cargo de elección popular, que es la presidencia de la República, que llega a decirnos que el sistema está roto o está dañado, pues sería básicamente que él está diciendo que llegó a través de la corrupción, ¿no? Que llegó a través de lo que, bueno, toda Colombia pudo presenciar durante el 2022 y que posteriormente confesaría a su propio hijo, Nicolás Petro. Pero a mí sí me preocupa algo y es, en el ambiente político que estamos viviendo, muchos dicen Petro está acabado. eh, la última encuesta, el opinómetro, que fue publicado el día de ayer, muestra una desaprobación del 63%. Por lo general se mueven estas cifras, 60, 63, la aprobación desde el 26% al 35%. O sea, realmente los datos muestran que no es un tipo muy querido, ¿no? En Colombia. Y es evidente también cuando tú te pasas por las redes sociales de Gustavo Petro, ¿no? Queda en evidencia eh, una andanada tremenda de insultos, de todo tipo de comentarios hacia él, hacia su círculo cercano, hacia su familia.
Pero no se nos puede olvidar a los colombianos, no se nos puede olvidar, Gustavo Petro es el que tiene la caja de la plata del Estado. Y Gustavo Petro la está moviendo donde la tiene que mover porque él está en campaña, él está en modo electoral. Por eso Gustavo Petro está, muchos dicen, el escándalo de los carrotanques de La Guajira, que se robaron 30.000, 40.000 millones, que salió otro escándalo, otros carrotanques de agua en actos de corrupción, etcétera. No, toda esa plata, ahí no hay nada de plata. O sea, estaba hablando de 40.000 millones y yo te estoy diciendo, ahí no hay nada de plata, porque la verdadera plata está yendo a las ollas comunitarias. O sea, quiere decir que hay líderes barriales comprando conciencias puerta a puerta. O sea, eso es algo, un sistema de maquinaria gigantesco. Y aquí entra también Usted Nicolás dijo Maduro. algo muy preocupante. Dijo, es posible que no haya elecciones en 2026. ¿Qué podría hacer Gustavo Petro para que no haya elecciones en 2026? ¿Cuáles podrían ser los escenarios para que se llegue a esa situación indeseable? Colombia tiene un Congreso que no es un Congreso confiable, hay que decirlo. El día de hoy, por ejemplo, se hundió o fue archivada al menos la reforma a la salud, ¿no? Sí. Pero simplemente tú la puedes volver a presentar. O sea, que aquí no hay mucho más que añadir. Y eso depende mucho del control ciudadano que debemos hacer todos a cada congresista. Y no es fácil. Es fácil hacerlo en Senado, porque en Senado hay voto de opinión, porque en Senado algunas caras son muy visibles, etcétera. Pero en la Cámara de Representantes es una labor titánica, imposible. Hay muchos que han llegado por corrupción, por maquinaria, por estructura. Entonces estamos hablando de políticos a los cuales les es irrelevante si usted les dice bandidos, corruptos, vendido a Petro o algo por el estilo, porque es que ellos saben que igual esos votos no le interesan. Ellos tienen ya su sistema organizado para llegar allí. Entonces, ¿podría darse vía Congreso? ¿Es posible? Habría que ver qué puede decir posteriormente en el control constitucional la Corte, ¿sí? Pero incluso el camino al que está apuntando Petro es que simplemente va a decir, el sistema electoral colombiano está dañado, vamos a aplazar las elecciones. O sea, él quiere es aplazar las elecciones. Y allí se puede dar. En todo caso, y en línea con lo anterior, te decía, Petro tiene la caja del Estado para Sí, comprar claro. todas las conciencias posibles, para comprar todos los votos que quiera, llevando un control detallado, casa por casa, de cuántos miembros hay por familia y qué subsidios están recibiendo y cuáles no, y de qué tipo. Si es de tipo económico, de un bien, de un servicio, educación, salud, vivienda, etcétera. Y acá entra en la ecuación Nicolás Maduro. ¿Por qué Gustavo Petro, y tú mencionabas que ha viajado más de 4 veces a Venezuela, más de lo que ha visitado a las zonas de la llamada Colombia Profunda, la Colombia de los Nadie, etcétera? ¿Por qué? Porque el señor Gustavo Petro está pagando favores de campaña. Recordemos que hace algunos años el propio Diosdado Cabello confesaba que Petro le había visitado pidiendo plata. De eso no se supo más. E incluso Colombia se enteraría tiempo después que Petro estuvo en Venezuela. O sea, ni siquiera el país había conocido que Petro se había hecho un viaje allá a Venezuela a pedir dinero. Y aunque para el gobierno Maduro y para la dictadura chavista en su momento, la candidata presidencial, el títere que iban a poner en Colombia era Piedad Córdoba, finalmente lo lograron hacer con Gustavo Petro. ¿Y por qué Gustavo Petro se empeña en destruir la industria mineroenergética de Colombia? Como decía de una manera muy coloquial, un periodista deportivo, imagínate, porque ya todo el país está politizado, preocupado, decía, oiga, vamos a dejar de hacer arepas para comprarles arepas al vecino más caras y menos buenas, porque la industria energética venezolana, también hay que mencionarlo, es de las más contaminantes del mundo, no está actualizada, no tiene el rigor ambiental, no tiene el rigor técnico que lo pudo tener seguramente en su momento. Entonces, por eso el afán, el propio presidente de Ecopetrol, y de Ecopetrol vienen mucha cantidad de recursos y petrodólares y demás, advirtió que para principios del año 2025 Colombia iniciará la, Venganza a Venezuela, sí. la importación del gas a Venezuela. Este es el negocio, no solo para que se hagan ricos los bandidos que hay en Venezuela y que hay en Colombia, sino es una manera de pagar el favor de campaña. Dicho de otra manera, eh, Nicolás Maduro también se está jugando su existencia en 2026, porque si él no logra perpetuar el proyecto progresista de Petro,
Nicolás Maduro no va a tener de dónde sacar el dinero, así como Cuba parasitó de Rusia, así como luego Cuba parasita de Venezuela, pues ese proyecto que se dio en su momento del Foro de Sao Paulo y la primera ola del socialismo del siglo XXI y esta segunda que se está viviendo, hace parte de este entramado en el cual Venezuela, y esto es desde el año 2000, lo están planificando y lo lograron con Petro, Venezuela logra vivir y parasitar de los recursos de los colombianos, del Estado colombiano. Así es, bueno, esperemos dentro de unos meses o dentro de un tiempo poder analizarlo nuevamente aquí en Panapost, cómo avanza esta situación en Colombia. Por el momento le doy las gracias a Alejandro Bermeo, abogado, por habernos acompañado hoy aquí en Panapost. A ti, José, muchísimas gracias y gracias a toda la audiencia. Un abrazo.